Bueno, pues muchas gracias a todos por la presencia aquí en el segundo día de la sexta edición de la Feria de la Agricultura del Regadío del Valle del Guadalquivir. Impresionante hacienda, espectacular el sitio, felicidades por ello. Gracias también al Ayuntamiento de Fuente Palmera y a los organizadores por darnos la oportunidad de dirigirnos aquí a las personas presentes. 3 mensajes quería yo resaltar. Un primero sobre el compromiso del Banco Santander con el campo andaluz, que ahora voy a desarrollar brevemente, pero vamos, creo que es importante que lo resalte. Segundo, el enorme compromiso que tiene el Banco Santander, y con Antonio Luque lo llevamos de la mano, con una gestión eficiente del agua como determinante para el futuro y el presente de la agricultura y la ganadería en Andalucía. Y el último elemento que quería compartiros también es sobre cómo apoyarse en el Banco Santander más allá de la financiación, sino también para lo que es digitalización y para el acceso a los fondos europeos. El Banco Santander, en el año 2022, en lo que va de 2022, ya hemos canalizado 3.000 millones de euros para el campo en España y de ellos 1.000 millones en Andalucía. O sea que la apuesta firme, no con palabras, está más que demostrada. Para nosotros, el acompañar en las inversiones y actuaciones de cada uno de los agricultores, tanto en el día a día como en la mejora de sus instalaciones, es determinante. Pero me quería parar un momento en el trabajo que hemos hecho Antonio Luque, de la mano también de Juan Vilar y de Banco Santander, sobre lo que se llama la constitución de una mesa del agua. No nos gusta llamarla de la sequía porque parece que llamas al bicho, mejor llamarla mesa del agua. Y en esa mesa del agua que hemos generado un documento, ese documento establece una serie de inversiones o claves que hay que desarrollar. 1, claves para la reutilización del agua. 2, desalinización. 3, modernización del 100% de los regadíos, que hablaba antes con algunos por aquí. 4, aumento de la construcción de obras hidráulicas. 5, construcción de nuevos embalses y atravesarse con los trasvases. Aumento de la reforestación y protección de los suelos. 7, prevención de la contaminación del agua. 8, y revisión de las dotaciones existentes. Como ven, el tema del agua es un tema caro y, por lo tanto, necesita de financiación y de acompañamiento de expertos, y Santander en eso está dispuesto a poner su grano de arena. Y además tiene un impacto muy grande. Cuando tú consigues que el agua fluya por los campos, aumenta el PIB de la zona, aumenta el empleo de la zona y aumenta el valor patrimonial de la zona. Y si no hay agua, todas las zonas se bajan de valor. Entonces, hace falta agilizar la financiación, hace falta posibilitar la digitalización del campo para aprovechar adecuadamente ese agua. Y, en tercer lugar, decirles que el Banco Santander, con KPMG, tiene una línea que permiten que las ayudas europeas y de otro tipo de apoyos que llegan desde Europa puedan hacer realidad esos proyectos. Así que eso es lo que quería decir desde Santander, y decirles que si hay alguien que sabe sobre de la relevancia del agua en el campo andaluz es don Antonio Luque, y desde que nosotros le entregamos el premio de innovación agroalimentaria el año pasado, en octubre, pues hicimos clic inmediato sobre esa relevancia, y a Banco Santander lo tiene al lado y el campo andaluz nos tiene al lado para que el agua no sea un reto, sino sea una oportunidad. Antonio, muchas gracias por unirte a esta ponencia y adelante. Gracias, señores. Bueno, buenas tardes. Como es lógico, en primer lugar, agradecer a los organizadores, al Banco Santander, que me hayan invitado a estar aquí con vosotros, ¿no? Yo cuando me llamaron y cuando vi el programa, lo primero que pensé, estos organizadores y el banco tienen valor, la verdad es que tienen valor, ¿no? Pero bueno, agradecerlo de corazón. Dar la enhorabuena a los organizadores también de esta magnífica feria. No conocía el sitio y la verdad es espectacular, al alcalde, al ayuntamiento y bueno, seguro que obtenéis buenos resultados de estos acontecimientos y los podéis aprovechar y seguro que mejorará el entorno en los próximos tiempos.
Cuando a mí me invitasteis para hablar de financiación del sector agroalimentario, ahí podemos hablar proyectos, agua y demás, ahora hablaremos algo, pero yo creo que con la mesa redonda que hay ahora después, las personas que están en ella, de ese tema saben mucho más que yo, ¿no? Entonces yo me planteaba, o por qué yo me he metido mucho en este tema del agua, en la problemática del agua, la situación que estamos viviendo y demás. Mirad, yo he sido el máximo ejecutivo de una empresa, que es una cooperativa, que agrupa, he sido y soy todavía, hasta que mis consejeros, aquí tengo algunos, Rafael, diga que ya es hora que sea otro, y no tardará mucho por edad, pero yo he dicho siempre que las cooperativas, que también hemos sido muy criticadas como modelo de empresa, nuestro principal objetivo debe ser siempre intentar conseguir que nuestros socios ganen más dinero, de una manera sostenible, de una manera estructural, de una manera que aporte a nuestro entorno, a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero nuestro objetivo debe ser siempre y eso sucede en cualquier modelo de sociedad, de sociedad, su objetivo debe ser que su accionista gane dinero, por supuesto cumpliendo con todo lo que he dicho, ¿no? En nuestro modelo pues, nos planteamos, nosotros trabajamos, como sabéis, fundamentalmente el sector olivar, fundamentalmente aceite, pero también aceituna de mesa, también frutos secos, también temas ganaderos, también temas... Bueno, hemos diversificado mucho porque lo han hecho nuestros agricultores y trabajamos distintos sectores, pero fundamentalmente en el olivar, ¿no? En el olivar hemos sufrido y seguiremos sufriendo altibajos de precios, tanto en el aceite como en la aceituna. Cada vez que hemos tenido un par de años con mucha agua se han disparado las producciones, el precio se hunde, luego viene un año de sequía, el precio se dispara, bajan las producciones y el precio sube y sube, y bueno, eso nos ocasiona una problemática tremenda, ¿no? Empezamos a plantearle a nuestros agricultores, a nuestros socios, que aquí intentar conseguir 5 céntimos, 10 céntimos más por kilo de aceite en una buena comercialización, que hay muchos de nuestros socios que dicen es insuficiente, pero claro, en 200 millones de kilos de aceite que tenemos nosotros, 10 céntimos, 20 céntimos son 40 millones de euros, el margen que podemos aportar, pero puede ser insuficiente, ¿no? Entonces, desde hace tiempo nos planteamos, pues nosotros tenemos muchos agricultores con situaciones muy diversas, ¿no? Agricultores que tienen unos costes de producción, ahora no hablemos de costes, pero vamos a decir los costes de producción hasta hace un año, año y medio eran de 1 euro por kilo de aceite, y agricultores que los costes de producción por kilo de aceite eran 2,5 euros o más. Nuestro planteamiento fue, oye, aquí hay que trabajar por intentar ser lo más eficientes posible y tener el máximo posible de agricultores que tengan unos costes de producción lo más eficientes, por supuesto, con la máxima calidad, etcétera, etcétera. Vale. Llevamos tiempo trabajando en esa línea y bueno, algunos resultados vamos teniendo, todavía poco, pero desde hace años nos damos cuenta que el factor limitante más importante que hay es el agua. Bueno, y empezamos a tocar distintas cuestiones, distintos sitios, distintos foros, distintas, digamos, entidades, administraciones, etcétera, y empezamos a darnos cuenta de que, primero, los políticos ninguno quiere hablar de agua. Segundo, normalmente en este país, cada vez que se habla de agua, solo hablan de agua los que tienen agua. Y soy consciente de que aquí es una zona que hay agua y que tiene agua. Y hay muchas comunidades regantes y he tenido conversaciones largas con Pedro sobre el tema y le he puesto, y ahora comentaré mi opinión y qué es lo que creo que deberíamos hacer, pero está claro que cada vez que se habla de agua, solo los interlocutores con las distintas administraciones han sido aquellos que tienen agua. Los que no tienen agua, esos no han sido nunca interlocutores. A partir de ahí, pues bueno, se abre un debate que es muy complicado y nosotros empezamos a darnos cuenta de que
bueno, de que poca gente quería hablar de ese tema. Yo os puedo asegurar que políticos que hoy los vemos, que están al frente de distintas administraciones, que hoy los vemos hablando mucho de agua, hace 4 años, yo les decía, oye, que tenemos que hablar de agua y tal, y me decían, mira, eso es imposible, habría que cambiar hasta la Constitución, etcétera, 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 por lo tanto es imposible. En paralelo a eso, nosotros poco a poco nos vamos dando cuenta, cuento alguna anécdota, un día comiendo en Sevilla con un señor que era el cónsul de Portugal en Sevilla, empieza a explicarme las bondades que tiene el haber construido un pantano en Portugal, que todos conocéis, Pantano del Alqueva, y el hombre pues empieza a explicarme, mire usted, una zona que Portugal iba a estar abandonada, era el desierto, teníamos un problema social tremendo, la tasa de paro era increíble, y ya le digo, desierto, imposible pensar que aquello tuviera solución. Se construyó un pantano y fíjese los resultados. Medioambientalmente ha mejorado, ha cambiado hasta el microclima. A nivel económico, ni le cuento, no hay paro, ninguno. Pero es que es más, es que a nivel social las personas que estaban allí viviendo han ido subiendo a nivel educación, formación, etcétera. Por lo tanto, ha mejorado el medio ambiente, ha mejorado el entorno, ha mejorado el ser humano, que creo que es el bichito primero que hay que cuidar, y la situación en Portugal nos ha cambiado. Él no sabía, él sabía quién era yo, pero no sabía mis inquietudes, ¿no? Y por supuesto, yo creo que todos sabemos que ese pantano, que hoy está en el entorno del 80% de capacidad, lleno, pues se llena con mucha agua que va de España, ¿no? Esta conversación fue hace 3 años, es decir, todo este debate no es como consecuencia de la sequía de hoy, ¿no?, sino como consecuencia de la sequía de muchos años. Seguimos trabajando en el tema y empezamos a estudiar distintos proyectos, ¿no? Cuando Manolo decía la colaboración que yo he tenido, yo os digo la verdad, yo creo que a mí el Santander me dio un premio porque tuvimos una comida, Manolo, esto no te lo digo, como somos poquitos lo puedo contar aquí, no habrá ningún periodista. Tuvimos una comida en el banco, nos invitaron, tuvo la gentileza de invitar cuando él llegó, cuando yo lo conocí, el día que lo conocí, a un grupo de empresarios de Andalucía, y bueno, estuvo Antonio Simoé, su gran jefe, ¿no?, responsable del Banco España y Europa, y bueno, los distintos empresarios nos dieron la oportunidad de que comentáramos qué opinábamos de la situación económica, qué proyectos importantes podría haber y tal, ¿no? Y saqué yo el tema del agua, ¿no? Evidentemente yo le dije a Antonio y a todos los comensales algo que es que ya está más que demostrado, ¿no? Andalucía con agua no habría paro, ¿no? Mejoraríamos tremendamente el medio ambiente, porque si no aquí lo que va a haber cada vez más desierto. Y aquí no ha habido políticos que se hayan planteado, ni nadie en la sociedad que se haya planteado el tema del agua de una forma mucho más global, ¿no? Yo creo que Antonio Simón y alguno más del banco diría, el loco este, hay que hacer algo porque siga diciendo estas barbaridades, y me dieron el premio, ¿no? La verdad es que yo creo que fue por eso, de modo que sepáis que fue por eso, ¿no? Pero sí tengo que deciros que por primera vez el Banco Santander, y yo creo que eso fue gracias a Manolo, lo tengo que decir, aunque está aquí muchas más personas del Santander, y está Lorena también, que ha empujado lo que ha podido, el Banco Santander se dio cuenta de que efectivamente aquí hay que cambiar algo, y hay que cambiar algo en todo nuestro entorno social con el tema del agua, porque si no lo cambiamos, la situación va a ir cada vez a peor y nos vamos a meter en situaciones complicadas. Ahora sí me gustaría hacer un comentario de los que tienen de mis conversaciones con Pedro, ¿no? Que Pedro fue a verme, como es lógico, a decirme, oye, Antonio, ¿hasta dónde quieres llegar tú con esto del agua? ¿No? ¿Tú hasta dónde quieres llegar con esto del agua? Porque está claro que, ya digo, sé que sois comunidades regantes muy potentes, muy fuertes, organizaciones de comunidades regantes muy importantes, y que hasta ahora, como digo, habéis sido los únicos interlocutores prácticamente con la Administración.
yo creo que en este tema, que es sumamente importante, yo le decía a Pedro y os digo a todos, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Yo soy de la opinión de que hay que mantener los derechos que se tienen adquiridos, por supuesto que sí. Es decir, aquí no se trata de a un señor que tenga 2 litros de agua ir a decirle 1 litro menos para ti y vamos a repartirlo. Pero yo le transmitía a él y os transmito a todos, yo creo que tenemos que darnos cuenta que es absolutamente imposible mantenernos en el futuro de una manera restrictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay que abrir los ojos muchísimo, hay que abrir las manos mucho y hay que plantearse el futuro pues buscando más aportaciones de agua al sistema. Vosotros pensar que va a ser muy difícil que mantengamos un agricultor que no tenga concesión de agua, que no tenga agua al lado de otro agricultor que sí la tiene. Esta finca, cuando hablamos de, en el estudio que Manolo ha resumido perfectamente, se habla del incremento patrimonial, lo sabéis vosotros mejor que yo. Hoy día, esa finca que está en secano, pues probablemente no vale ni 10.000 euros la hectárea, y esta que está al lado probablemente vale 40.000 euros. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que esta que está en secano vaya a desierto, va a ser abandonada, y este señor no lo va a aguantar eso. Por lo tanto, o abrimos todos muchísimo el plan de actuación, o el futuro lo vamos a tener muy complicado. Y esto no se trata de una batalla de unos contra otros. Esto se trata de optimizar al máximo los recursos que tenemos y de buscar muchos más que lo hay. Lo que pasa es que hasta ahora lo hemos tenido un poquito tapados esos recursos. Pero insisto, yo creo que si conseguimos cosas es porque trabajemos todos coordinados y unidos. E insisto también, no se trata de quitarle a uno 1 litro para dárselo a otro, se trata de buscar más litros. Y eso es posible. Sigo con mi anécdota. Con estas batallas que os digo, porque yo en teoría me dedico a vender aceite, cada vez menos, ya hay otros que lo hacen, pero bueno, aceite, aceituna y esos productos. Nosotros tenemos un socio en Estados Unidos que es judío. Él vive ahora en Tel Aviv y tenemos, digamos, él tiene muy buena relación con los grupos cooperativos, los kibú de allí, ¿no? Entonces tuvimos una visita hace 15 meses aproximadamente, 16, de un grupo de los kibú israelitas. Esto es el grupo que vino fundamentalmente, trabaja el tema de aguacate, y ellos estaban pensando invertir en la península ibérica. Bueno, estuvieron aquí 3-4 días, estuvimos viendo explotaciones de aguacate aquí, estuvimos viendo distintas zonas, etcétera. Pero en las reuniones con ellos yo les decía, oye, es que el gran problema que tenemos en España es que no tenemos agua. A la tercera vez que se lo dije, más o menos, yo no entiendo el hebreo, pero por lo que más o menos por la cara que pusieron, me estaban diciendo, tú eres tonto, donde no hay agua en mi pueblo. Aquí no tenéis agua, coño. ¿Tú sabes lo que es no tener agua? Bueno, evidentemente que me dijeron, vente que te vas a dar cuenta lo que es no tener agua. Y me fui a verlo y a comprobar lo que ellos hicieron. El otro día mi amigo Pedro me mandó un vídeo espectacular, vamos, está en YouTube, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho en Israel, ¿no? En pocas palabras, cuando yo lo vi allí, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Primero, aprovechar al máximo todo el agua que tienen y hacer una gestión integrada. Evidentemente, el mejor agua es para los ciudadanos. ¿Eso quién va a estar en contra de eso? Después de los ciudadanos, de la población, pues probablemente venga, si queréis, el turismo, la industria. Yo siempre digo que los agricultores somos un poquillo catetos, pero tontos no, y somos conscientes que eso es lo primero. Y allí comprobé que eso pasa en todas partes. Ciudadanos, turismo, industria y todo lo demás para la agricultura.
y una buena gestión y con caudales suficientes. Porque ellos mismos me decían, es que el aguacate necesita mucha agua y está siendo poco rentable en la zona vuestra de Málaga, me decía, en otra zona de Andalucía probablemente sí, porque no hay caudales suficientes. Y yo me planteaba, ¿y vosotros tenéis caudales suficientes generando el agua de esta manera? Para que os hagáis una idea, ellos me explicaban, y visitándolo y comprobándolo, ¿no? El 80% del agua que ya usan en la agricultura son aguas reutilizables, digamos, de la depuradora de las grandes ciudades de Israel. El 40% del agua que utilizan esas grandes ciudades para consumo humano ya es agua desalada. Y ellos han ido consiguiendo, por supuesto, trasvases, etcétera, etcétera, han ido consiguiendo el agua suficiente para ser un país con un potencial agrícola importante en cultivo de regadío, Por lo tanto, yo creo que hay planteamientos que hay que hacer. Evidentemente, aquí en España, vuelvo a cosas que he comentado, pero para insistir en ellas. Hablar de pantanos, imposible. ¿Quién va a hablar? ¿Qué político va a decir que aquí? Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de que hay que aumentar la capacidad de almacenamiento. Si no hay que hacer grandes pantanos, pues probablemente habrá que hacer presas, probablemente, porque lo que sí está claro, y cada vez lo vemos más, que el cambio climático lo tenemos ahí, creamos más o creamos menos, y evidentemente siempre hemos tenido años de sequía, años de pluviometría alta, pero lo que sí parece que vamos con tendencia es, aunque se mantenga la pluviometría, probablemente va a caer más de forma más irregular, se va a concentrar más, tormentas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en infraestructura para intentar, por un lado, evitar esas inundaciones en las zonas más bajas y, por otro lado, aprovechar ese agua que se está yendo al mar. Por lo tanto, yo comprendo que el tema político es complejo, pero, y ahora hablaré de algún proyecto concreto, yo creo que esto no es un tema de izquierda ni de derecha, ni del PP ni del PSOE, ni de Izquierda Unida Podemos y los de Vox. Esto es un tema de la sociedad civil, esto es un tema de todos y deberíamos de intentar sacarlo de ese ámbito político. Y sigo. Hablar de trasvase, eso le habla a un político de trasvase y Pedro me dice, tú estás equivocado, no lo vas a conseguir. Digo, pues hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. Miren, yo digo, si no podemos hablar de trasvase, hablemos de intercomunicación de cuencas o intercomunicación, eso que suena a nueva tecnología, porque está claro, esto que yo he dicho aquí lo he dicho delante de gente de Aragón, a un grupo político que me invitaron a un seminario de verano de esto, y yo dije, me van a pegar, ese día no me pegaron. Hoy también he dicho, con la cantidad de comunidades regantes, digo, hoy otro día peligroso, pero bueno, confío en que salga bien la cosa. Pero, por supuesto que a Aragón hay que ir no hay que ir a decir, me llevo tu agua. Hay que ir a decir, voy a hacer infraestructura para que no se te inunde tu cochera. Tenemos que hacer infraestructura para que no se inunden esas cocheras. Evidentemente, el agua de Aragón, si hay una hectárea que quieran poner en regadío, primero para esa hectárea. Igual en Cataluña. Probablemente hay que ir aportando dinero. Pero lo que sí está claro es que yo estaba un día en mi despacho y con un paisano vuestro que es agricultor aquí, que es el director de nuestra casa, Rafael Sánchez de Puerta, estaba haciendo unos números. Y digo, ¿qué hace? Dice, calculando en cuántos días, porque salía en prensa esos días, inundaciones del Ebro, Aragón, inundaciones, Cataluña, inundaciones, etcétera. ¿En cuántos días se llenaría el pantano de Inaja con el agua de mar que lleva el Ebro? 7 días. 7 días. Ese pantano de Inaja, que ahora algunos de los que estáis aquí seréis del Genil Cabra, por lo visto nos están diciendo, Pedro, que el día 30 pueden cortar o no el agua, etcétera, o no etcétera. No lo sé cómo va. En 7 días. Está claro que bueno,
es muy difícil, vuelvo a decir, ese tema político, tal, pero ¿qué hacemos? ¿Nos echamos quietos? Y está claro que eso no son infraestructuras para de aquí a 1 año o 2 años, pero desde luego si pensamos, si queremos que Andalucía no sea una parte importante de ella un desierto, si queremos no estar aquí a tiro unos contra otros por una lágrima de agua, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en esa dirección. En esa dirección, es que no nos cabe otra. Más cosas. Cuando yo hablaba con estos israelitas, que os he dicho, y fui a verlo, en definitiva lo que hacen, lo que os he comentado, máximo aprovechamiento desde el principio hasta el final, primero el consumo humano, bueno, barbaridades. Yo creo que aquí ya tenemos, lo poco que he visto de la feria, pero conozco, yo creo que tenemos empresas de tecnología muy avanzadas. Yo creo que tenemos todas las posibilidades del mundo de afrontar esos proyectos. Yo digo, por ejemplo, algún proyecto, ¿no? Nosotros el domicilio social tenemos fábrica en Córdoba también, como sabéis, en Sevilla, pero el domicilio social lo tenemos en Antequera. Yo vivo en Antequera. Cuando vengo de Israel me pongo a ver qué pasa con la agua reciclada de Málaga y de la Costa del Sol. Y me entero, Málaga está tirando al mar 46 hectómetros cúbicos de agua. Ya con la depuración suficiente como para poder ser utilizada en cultivos leñosos, fundamentalmente olivar y almendro también, aguacate probablemente no tiene la calidad, pero 46 hectómetros cúbicos de agua. Bueno, pues vamos a darle a los pedales, nos ponemos a darle a los pedales y de verdad que hay poquísimos políticos, casi ninguno, pero algunos sí, ahora comentaré, bueno, porque yo les decía a ellos, es que este agua, vosotros imagináis una Costa del Sol que se pueda vender, que no tiene contaminación. Vosotros imagináis 30.000 hectáreas de cultivo solo a 1.500 metros cúbicos en el interior de Málaga, norte de Málaga y a lo mejor provincias colindantes si es necesario y demás. Eso significa cambiar totalmente la situación. Además, de esta manera, pues de alguna manera, de alguna forma, estás recargando acuíferos agotados, estás mejorando el medio ambiente, porque si no aquello va a ser desierto. Por supuesto, te carga el paro de esa comarca, pues se va afuera. Es decir, el cambio puede ser espectacular. Yo sí quiero deciros que quería verle la cara a los distintos grupos políticos y me reuní con un alcalde del PP de la zona, un alcalde del PSOE y un alcalde de Izquierda Unida Podemos, ¿no? Claro, todos estos temas polémicos y políticos a nivel global, cuando cada uno de sus alcaldes se lo plantean para su pueblo, aquí no hay rivalidades políticas, ¿no? Tanto el de PP como el del PSOE, como el de Izquierda Unida, esto tiene que salir. Esto tiene que salir. Ahí está. Todavía lo tenemos. Mi amigo Pedro me decía, esto es una utopía, no lo consigues. Pero bueno, Pedro, vamos a conseguirlo y lo más importante es con tu ayuda. Y por supuesto con la del Banco Santander. Yo creo que en Andalucía, ahora, el político que os dije hace 4 años me dijo, Antonio, hablar de agua es imposible, en España se llama Juanma Moreno. Yo digo que gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente y también a la desgracia de la sequía, Juanma Moreno hoy está obsesionado con el tema del agua. Y eso yo creo que se ha conseguido por mucha gente, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad histórica en Andalucía para ir cambiando algo que hay que cambiar en toda España. El político que más convencido está con el tema del agua, de los que yo he tocado, fíjense, se llama Juan Bravo. Juan Bravo ha sido consejero de Hacienda y se lo ha llevado Feijóo a Madrid. Y Juan Bravo fue el que me llevó a un seminario que organizaba el Partido Popular en el Escorial. Y yo le decía, Juan, que yo estoy peleado contigo. Estaba peleado con él por otras cosas. No, pero tú tienes que venir. Digo, ¿pero qué quieres que cuente? Digo, tu opinión con el tema del agua. Vale.
Entonces, Juan ya sabíamos al final de julio que no iba a seguir en el gobierno, pues se la ha llevado Feijóo y puede ser una persona importante en Madrid. Y él me decía, Antonio, tenemos que trabajar para meter tu discurso del agua en toda España. Ese día allí había eurodiputados de Aragón, algún concejales también del PP, de algunas ciudades de Castilla-León, digamos de toda la geografía española, ¿no? Y cuando a la gente le cuenta las cosas de esta manera sencilla y con transparencia y claridad, pues te dicen, Antonio, es que llevas razón. Evidentemente, vuelvo a decir, a Aragón hay que insistir, te vamos a evitar que se inunde la cochera. Eso está claro. Es decir, hay que ir con dinero a esos sitios para hacer esa infraestructura y conseguirlo. Y luego, no podemos tener, yo no quiero hablar de confederaciones hidrográficas y demás, porque el drama que estamos sufriendo con esas situaciones es tremendo. No voy a contar nada que no sepáis. Que si tienes concesión, que si no tienes permiso, te la quito, te la doy, tal. Yo creo que con las tecnologías que hay hoy y con las posibilidades, ahí hay que abrir la mente tremendamente y ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo sinceramente pienso que si trabajamos el sector, cuando digo el sector, agricultores, ganaderos y probablemente con nuestros alcaldes, con nuestros municipios, con nuestro entorno, de una manera distinta probablemente a lo que hemos hecho antes, pues yo creo que podemos conseguir avances importantes en esta dirección. Yo no sé, evidentemente, ya os digo, que a mí me dice Pedro, estos proyectos son imposibles, no pueden salir. Yo creo que hay más proyectos, mi consejero Rafael hablábamos de algún proyecto más, hay algunos proyectos más que tenemos que intentar que salgan y tenemos que intentar demostrarle a la sociedad civil que se pueden conseguir milagros como ha conseguido el pantano del Arqueva en Portugal, ¿no? Y eso es fundamental para nuestro futuro. E insisto en algo que he dicho antes también. El debate no es, yo sé que hay mucha polémica y las comunidades regantes que estáis aquí, que si este cultivo usa mucha agua, que si este cultivo no usa, que si con ese agua podríamos poner no sé cuántas mil hectáreas más de regadío de olivar, que si con este agua. Yo creo que ese no es el debate. El debate no debe de ser ese. Y tampoco el debate, yo tengo agua, me enfoco, me protejo lo que pueda, hay que intentar que no tenga agua más gente, porque así nosotros tenemos más posibilidades de mantener el agua en el futuro. Eso nos lleva también a una situación de desesperación de mucha gente que yo creo que no es lo que debemos de hacer cara al futuro. E insisto, mi opinión es que deberíamos de trabajar todos en intentar conseguir más metros cúbicos, más litros de agua para todos aquellos agricultores, ganaderos que la necesiten, por supuesto, y una vez que estén consolidadas y cubiertas otro tipo de necesidades que son previas. Yo, para ir terminando, tenía que hablar de financiación. Yo me acuerdo, a mí me invitaron una vez a hablar de comunicaciones, de trenes, líneas ferroviarias y demás, infraestructura, y bueno, había un montón de empresarios delante, pero un montón de empresarios delante de ese mundo, ¿no? Me han invitado 2 veces. Y yo le contaba la anécdota, yo me acuerdo hace mucho tiempo que leí un libro que era Antología del disparate, un profesor que ponía los disparates que le habían dicho en los exámenes, ¿no? Y uno de ellos que le había preguntado, quiero recordar algo así, la vaca, ¿no? Y el alumno pues contesta, la vaca tiene 4 patas como el caballo, caballo, ¿no? Bueno, yo me pregunté, lo que me preguntéis, hablo del agua, el agua, de modo que me da igual, esto se financia como cualquier otra cosa, agua. Pero vamos a hablar un minutito de financiación, ¿no? Yo creo que el sector agrario agroalimentario en Andalucía está siendo cada vez más sólido. Es verdad que aparte del tema del agua, nosotros defendemos la teoría de que hay que intentar agruparse en cooperativas. Yo creo que es bueno que tengamos empresas con tamaño, como dimensión. Esta mañana leía que en los 7 primeros meses del año hemos batido los récords de exportación en Andalucía de forma espectacular. Yo creo que en Andalucía
si conseguimos mejorar la situación, que tengamos cada vez más agua y demás, nos vamos a salir del parchís. Es decir, eso de que estemos ya la primera comunidad exportadora por delante de Cataluña y demás, yo creo que es un trabajo de muchísima gente en Andalucía y yo creo que hay que seguir con esa línea de trabajo. Yo os digo, como a título de ejemplo, en nuestra empresa nosotros vendemos fuera de España en el entorno de 500 millones de euros al año, de 500 millones de euros al año. Yo creo que como ese trabajo se ha hecho bien, hoy tenemos acceso a financiación con cierta facilidad. Es decir, yo creo que hoy los grandes bancos españoles, empezando por Santander, tenemos acceso a ello directo y podemos tener una financiación adecuada para cualquier tipo de inversión, Y estoy seguro que para estos proyectos importantes de muchos millones de euros, aparte de las ayudas que tienen que venir, porque cuando hablamos de financiación y oímos hablar de que van a venir para España 70.000 millones de euros. Y que, bueno, pues la verdad, no quiero ver el día que se hayan terminado dónde han ido destinados la lista de dónde han ido destinados, ¿no? Porque si ese dinero fuera a este tipo de proyectos que estamos diciendo, yo creo que cambiaríamos Andalucía y cambiaríamos España. ¿No? Me preocupa dónde pueden ir esas subvenciones, esas ayudas. Pero, en general, yo tengo que decir que el sector, yo por lo menos, creo que tenemos el acceso a la financiación de una manera fácil. Y ya digo, y yo creo que esos grandes proyectos puede haber financiación privada también por nuestros bancos, Santander primero, sin lugar a dudas, en los próximos años. Y yo para terminar, sí quería deciros algo que he dejado un poquito para el final, que es un poquito como más, vamos a decir, sentimental, en el sentido de que en los últimos tiempos hemos vivido una pandemia, la crisis de Ucrania, etcétera, etcétera, y hemos oído hablar muchísimo de la importancia que tiene el sector agrario, el sector primario, un sector estratégico, etcétera. Luego, después de la pandemia, parece que se olvidó de forma muy inmediata, pero bueno, luego con la crisis de Ucrania nos hemos dado cuenta cómo se han disparado los precios de los alimentos de un día para otro, cómo tenemos el sector ganadero, en donde no van a poder aguantar muchos ganaderos por los incrementos de costes, etcétera, etcétera. En definitiva, cómo se han disparado los alimentos, con motivos, etcétera, y eso nos puede llevar a una situación de hambruna en el mundo importante. Yo cuando hay vuelvo otra vez a algo que hay que vetar, ideología, falsa ideología, igual que falsos medioambientalistas. Yo digo los medioambientalistas de Madrid, me decía un periodista, y sobre todo de Barcelona, que no conocen la realidad del tema, pues es muy peligroso. ¿Dónde quiero ir con todo esto? Yo creo que los agricultores lo único que necesitamos son medios para producir más alimentos a un coste probablemente más asequible, si tenemos los medios suficientes. Y de esa manera contribuimos a que muera menos gente de hambre en el mundo. Este argumento es que es así, ¿no? Y yo creo que Europa se tiene que dar cuenta la importancia que tiene esa seguridad alimentaria, tener los alimentos suficientes para abastecer a los ciudadanos. Y eso lo hemos visto con la crisis de Ucrania. Yo le he visto la cara a cadenas de distribución temblando con que no poder tener suministro suficiente, ¿no? Yo digo siempre, con la pandemia se vio alguna cadena de distribución con los lineales vacíos un día. Yo conozco un caso concreto, no muy lejos de aquí, un supermercado que se quedaron los lineales vacíos, llegó el camión con los productos y se tiraron las personas, las señoras, los caballeros que había allí a coger alimentos. Miren ustedes, nosotros producimos alimentos, ¿no? Y con agua podemos producir más ganando suficiente dinero, probablemente a unos precios más asequibles para que haya menos hambre en el mundo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Una visión súper pragmática y basada en la experiencia. A continuación, pido suban al estrado los intervinientes en la mesa de expertos: Juan Jurado Ballesta, José María Criado, Lorena Ruiz y Manuel Gómez Galera. Adelante. Voy a presentar al moderador de la sesión. Juan Jurado Ballesta es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, máster por el IES de Barcelona, vicepresidente, en este momento es vicepresidente de la Fundación Universitaria CEU Fernando III. Tiene amplísima experiencia y recorrido en el ámbito, en el mundo financiero, tanto en Banesto como en el Banco Santander. Es experto en finanzas bancarias y proyectos singulares de modernización de riesgos. Y tengo, en este momento también profesor de Agrotec y Finanzas de posgrado en CEU Andalucía. Es consultor asociado de Rurápolis, de mi empresa, y lo mejor de todo, es un excelente amigo y excelente persona. Así que, Juan. Muchas gracias, Miguel Ángel. Os voy a presentar a los componentes de la mesa de expertos que nos toca hablar después del presidente de DECOP. Todos lo hemos oído. Es una empresa que ha facturado el ejercicio pasado más de 1.000 millones de euros, que es propiedad de 75.000 familias asociadas, socios de las cooperativas, lo cual tiene muchísimo mérito. Y lo que hemos visto por dentro, las tripas del funcionamiento de esa organización, es de lujo, con un nivel de innovación, de tecnología increíble. Los resultados no son gratuitos, los tienen porque sí. Entonces, tenemos una responsabilidad bastante grande. Yo quiero felicitar solo muy rápidamente al Ayuntamiento de Fuente Palmera, a Rurápolis, que lo ha coordinado, pero también a todos los organizadores, Banco Santander, Agro Santander, también a la Junta de Andalucía, a la Delegación y la Consejería de Agricultura, por la valentía. Solo desde Andalucía podemos llamar la atención y sacar la bandera del agua. Desde Centro Europa y desde el Norte de Europa, este no es un problema para ellos. Allí el agua les cae del cielo. Es aquí donde nos falta. Y si solo lo entendemos nosotros, ellos no lo entienden. Estas iniciativas, como las de hoy de Fuente Palmera y otras similares, que son necesarias. Es la única manera que, levantando en Andalucía la bandera del agua, podamos conseguir objetivos, como ha explicado Antonio Luque. Por eso, felicidades por la iniciativa. Además, con colaboración público-privada. Ya estamos viendo en Europa del Este lo que significa no colaborar, sino enfrentarse. Creo que esta vía de colaboración entre lo público y lo privado da muchísimos frutos. Y la inversión en modernización de riego requiere financiación, tanto para el sector primario directamente como para la industria agroalimentaria. Y para ello tenemos con nosotros, os voy a presentar a mi lado, es Mana Pérez Cilarte, es Key Account Manager de Eurofunding, lleva 19 años en esta empresa y de los últimos 11 años en esa responsabilidad. Es, por tanto, una experta en estos temas. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista desde el año 2003 en gestión integral de financiación pública, actividades de I+D+I, inversión productiva, eficiencia energética, renovables, y también en el desarrollo de estrategias financieras ad hoc para grandes empresas y para grandes proyectos, combinando incentivos fiscales y ayudas directas, tanto de nivel autonómico como nacional como europeo. Bienvenida, Mana. Lorena es la directora de negocio agroalimentario de Santander España y tiene responsabilidad también en agro en Europa, en el Grupo Santander. Es licenciada en Económicas,
18 años de experiencia en el Banco Santander y los últimos 11 también como responsable de Agro. Ha sido directora de Agro en Castilla-La Mancha y en los 4 últimos años en España y últimamente también en Europa responsable. Es apasionada de su trabajo, le gusta la cercanía con el cliente y lo dice siempre y se le nota, y le gusta conocer las necesidades de primera mano y los retos de los agricultores y de los clientes para ayudarles a mejorar en sus explotaciones. Muchas gracias, Lorena, bienvenida. Está también con nosotros José María Criado, que es, a ver si te encuentro, José María, director general de inversiones en Aurea Capital Partners, ingeniero agrónomo, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector, con amplia experiencia en reconversión de cultivos, con éxitos contrastados en más de 2.500 hectáreas de cultivo, aguacate, almendro, olivar superintensivo, nogal, pistacho, cítrico, fruta tropical y cultivos hortícolas, entre otros. Tiene una experiencia grande en proyectos de desarrollo de negocios nacional e internacional, con proyectos en Argentina, Chile, California y Perú, entre otros, con comercialización nacional e internacional. Muchas gracias, José María, también. Y el director general, muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel Gómez Galera, que es director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Un acierto poner ahí en primera línea de la Consejería el agua. Ingeniero agrícola por la Universidad de Sevilla, con diploma de evaluación de impacto ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Nacido en Almería, sabe también de agua, y en 1991 se incorpora al Ayuntamiento de Ejido como técnico de infraestructuras y desarrollo rural. Después en la Consejería de Agricultura y en 2019, después de experiencias también en empresas privadas, ocupa el puesto de director general de Producción Agrícola y Ganadera, que ahora, hace unas semanas, ha sido renovado, y yo siempre pienso que la renovación en un cargo es el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Así que enhorabuena, Manuel, y muchas gracias. Pues después de esta presentación voy a lanzar preguntas genéricas para que cada uno de ellos salga a responderla, y después tendremos oportunidad también de que quien quiera de ustedes les haga alguna pregunta. La primera es dónde, cómo, cuándo, a qué ventanillas, a qué puertas hay que llamar de vuestras entidades para conseguir estos fondos tan necesarios para la inversión. Y en segundo lugar, ¿tendremos más fondos europeos para esta finalidad de riego en este contexto de inflación de 2 dígitos, subida de tipos de interés, ante todas esas dificultades? ¿Tendremos más? ¿Y dónde? ¿Quiénes se pueden beneficiar? ¿Cuándo llegarán esos fondos? ¿Será en esta generación, como dice la broma, o en la próxima? Pues vamos uno a uno, que nos vayáis explicando, aparte de explicar y conocer la realidad de vuestras empresas y de vuestra función. Pues si os parece, por el orden en el que estamos, no, vamos a dejar a Mana para el final, que tiene una presentación, ¿cierto? Pues entonces, Lorena, ¿te parece? Adelante. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Juan, por la presentación. Juan fue compañero mío cuando yo estaba en La Mancha, él estaba en Andalucía, me tiene especial cariño, de ahí que haya dicho todo lo que ha dicho. En Banco Santander, bueno, yo creo que lo ha definido también él. ¿Dónde tienen que ir? Aquí, a las personas que estamos a pie de campo, cercanos a todos nuestros clientes, para acompañarles en sus principales retos. ¿Qué retos tiene actualmente el sector agroalimentario en Andalucía y que por ende se extiende igualmente a España? Tiene 2 grandes retos que van muy relacionados con lo que en estas jornadas estamos tratando. El reto de la eficiencia en el riego. Tenemos que intentar que las hectáreas que tenemos en España de regadío, que son 3 millones de hectáreas, pasen todas a un riego eficiente, que es un 60% más eficiente de consumo, con lo cual tenemos aproximadamente 1 millón de hectáreas en España que todavía están por riego por inundación y por riego por aspersión. Hay que pasarlas a riego por goteo y para ello Banco Santander tiene líneas específicas de financiación para acompañarles en esa transformación tan necesaria y sobre todo en la actualidad y en el contexto económico en el que nos encontramos, donde sabemos que los costes de producción cada vez son más elevados, que tenemos que acompañarles para que sus explotaciones cada vez sean más rentables.
Otro reto muy importante es la eficiencia energética en su contexto global, en todas sus explotaciones, pero también la eficiencia energética en el riego. El bombeo con electricidad pues no se puede sostener con los costes de producción que tenemos, no se ha podido conseguir a nivel nacional una tarifa que regule las horas de riego con una tarifa más baja, con lo cual tenemos que impulsar y acompañarles a todos ustedes a que hagan esa transformación de eficiencia energética con placas solares. Tanto la eficiencia energética de placas solares como la energía, como el cambio de riego de agoteo, tienen subvenciones regionales y subvenciones que también vienen a través de los fondos Next Generation. Aquí, estos fondos, pues nosotros como Banco Santander tenemos firmado un acuerdo con KPMG para acompañarles también en la tarea más complicada y burocrática, que es toda la documentación que hemos de preparar para poder tener acceso a esas subvenciones y que realmente estén centrados en sacar adelante su explotación. Ahí pueden también contar con nosotros, que estaremos encantados de ayudarles. Dentro de todo este proceso de transformación que todos entendemos que tenemos que impulsar, pues ¿para qué? Por dos motivos, y antes Antonio lo ha dicho muy claramente. Nosotros, en el sector agroalimentario, producimos alimentos que nos comemos en España, pero que también comen en el resto del mundo. Yo siempre digo que somos la despensa de Europa. Si no tenemos alimentos, vamos a tener un gran problema, y nuestros alimentos son alimentos mucho más seguros alimenticiamente que otros productos que nos puedan venir de países terceros, porque no cumplen con la normativa tan exigente que tenemos en Europa. Queremos impulsarles a esa transformación, pero una transformación que sea con sostenibilidad, pero sostenibilidad primero económica. Sin rentabilidad económica para ustedes no existe ningún tipo de sostenibilidad y, por supuesto, genera empleo, genera valor en la población, con lo cual es sostenible económica, social y medioambientalmente. Con lo cual pueden contar con Banco Santander, porque, Juan, aquí tú que nos conoces también muy bien, sabes que estamos siempre a pie de campo, cercanos, y ahora en el networking pues podremos ir también comentando más puntos de inquietud que tengan a título personal. Y con las comunidades de regantes, por cerrar ya, tenemos también una relación muy estrecha, tenemos líneas de financiación para acompañar a la comunidad de regantes y, por supuesto, a todos los comuneros, que son nuestros agricultores y nuestros ganaderos en España. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que a continuación José María Criado, director general de Aurea Partners. Adelante. Bueno, a ver, me voy a dejar la chuletita aquí. Buenos días. Lo primero es gracias a todos los organizadores. Sé que han nombrado Ayuntamiento de Fuente Palmera, Consejería, por supuesto Banco Santander y demás. Yo quiero ser breve y, sobre todo, después de que Antonio nos ha dado una lección de todos los problemas y los trabajos que tenemos que hacer, voy a intentar ser breve. A ver, nosotros somos una sociedad que se llama Aurea Capital, somos una gestora que invierte en activos reales, ¿vale? Activos reales, por un lado es la agricultura, por otro lado son, sobre todo, líneas de negocio en cuestiones de medio ambiente y en cuestiones de energía. El gran problema que tenemos, yo llevo 30 años dedicado a la agricultura, yo creo que cada vez voy entendiendo menos la agricultura, porque te das cuenta que el gran problema que existe en cualquier proyecto, cuando tú haces un proyecto de inversión, tienes que cumplir, si te financia un banco, con el banco y, por supuesto, con los inversores que han depositado el dinero en ti para tú poderles dar una rentabilidad. Tenemos conocimientos, sabemos gestionar los cultivos, sabemos comercializar. El gran problema es que todo el modelo se cae abajo porque el recurso del agua no lo tienes seguro. Entonces, cuando tú te planteas un proyecto de inversión, tiene que ser sostenible a largo plazo, evidentemente ambientalmente, pero también tiene que ser sostenible económicamente. ¿Cómo puedes hacer un proyecto sostenible económicamente si al quinto año pues resulta que tienes una restricción en la finca y al sexto año también? Mirad, yo he tenido suerte de dirigir antiguamente una compañía. Teníamos una de las mejores fincas, quizás las más grandes de España, de aguacates, en Málaga. Yo he vivido mucho en Torre del Mar y he estado viendo la evolución de toda la sarquía, la conozco a la perfección.
he estado viendo el pantano de la Viñuela, cómo se venía abajo y cómo se iba perdiendo, aparte de la producción, se iba perdiendo el valor patrimonial de la finca. Yo ya empecé a notar el éxodo hace muchos años de los grandes agricultores que se daban cuenta que estaban en un sitio que tenían la cultura, tenían el cultivo, lo tenían todo, pero le faltaba el recurso que era el agua. Por lo tanto, cualquier proyecto de inversión que nos planteamos hoy es muy complicado estudiarlo, porque te puedes situar en maravillosas tierras, por ejemplo, fincas en Córdoba, en Sevilla, pero ¿de qué te vale si vas a tener una restricción de agua, un año de regadío y posiblemente la tengas al siguiente? El problema es que hemos llegado a un punto de abandono, de dejadez, porque esto lo llevamos viviendo muchos años, que ahora queremos solucionar el problema inmediatamente. El otro gran problema existe, que el agua hay que olvidarse que es un recurso propio. La naturaleza tiene dos recursos, que son el sol y el agua. Nadie discute que un kilovatio fotovoltaico que se produce en Sevilla lo consuma un malagueño, pero sí, sin embargo, el agua que discurre por el terreno, que es el agua continental, la gente discute la propiedad. Esto va a ser muy complicado de que la gente entienda que ese agua no es suya. El agua es un recurso natural que tiene la suerte, por la orografía del terreno, por las características, de circular por ahí. Yo creo que este problema se va a acabar inmediatamente. Como decía Antonio, hay que pensar en aprovechar las infraestructuras que teníamos. Tenemos infraestructuras de agua que van de dentro hacia el mar. Ahora tenemos que aprovechar las mismas para ir del mar hacia adentro. Y se va a acabar el problema, porque el agua del mar sí va a ser para todos. Ya nadie podrá decir que el agua que estoy desalando es mía. Sin embargo, en el otro caso sí. Bueno, con esto, y por parte de los bancos, fijaros, aquí está el Santander, tenemos muy buenas relaciones con ellos. Qué difícil es estudiar hoy en día un proyecto con todo lo que exige el departamento de riesgo de un banco, tal. Te chequean el modelo, todo. Pero claro, y la incertidumbre del agua. Nosotros, como empresa gestora que estamos invirtiendo en varios cultivos, que tenemos experiencia, aguacate, pistacho, nogal, y bueno, y seguro que se me queda, bueno, mandarinas de royalty. Lo más difícil que tenemos cuando estamos buscando fincas para poder construir un proyecto es encontrar la finca que nos dé estabilidad y seguridad del proyecto a lo largo de los años, porque lo que no podemos es fallar. Al cuarto año resulta que la producción se te viene a la mitad, y al quinto año también, al sexto año también. ¿Qué pasa con los inversores que han confiado en ti? Ellos confían en nosotros, saben que sabemos hacerlo y quieren poner un dinero en la inversión agrícola para obtener, por supuesto, un beneficio. ¿Qué hacemos con esos señores? No los podemos quedar colgados. Si tenemos una garantía hipotecaria de un banco como el Santander, tenemos que cumplir. Si en la vida, cumpliendo, se llega lejos. El gran problema es que el gran factor que es el agua es una incertidumbre total. Fijaros, yo insisto, yo he tenido aquí también una gran finca durante 15 años en Sevilla y era quizás de las mejores que habían. Bueno, pues hoy en día no se trata de que hayan concesiones de riego. Los papeles puedes tener el derecho. El gran problema es si realmente donde está situado el recurso existe. Y yo creo que el gran problema es que estamos en un momento, yo lo veo muy complicado. Yo he tenido oportunidad muchas veces de ir a California y puede pasar un poco lo que ha pasado allí, que es que no se han dado cuenta, no lo han querido ver, han seguido y cuando llega el momento de corregir es tarde. Yo creo que, por terminar, los políticos tienen que olvidarse de derecha y de izquierda, se tienen que dar cuenta que el agua es de todo. Si no se quieren dar cuenta, que recurran a la del mar, que es así, será de todo, que se introduzca en el sistema y que por favor desarrollemos, porque tenemos clima. Tenemos un buen clima, tenemos un suelo maravilloso, tenemos comunicaciones, tenemos el know-how, la cultura, la historia, lo tenemos todo. España puede ser una de la mejor potencia del mundo en agricultura. Pocos países en el mundo que tengan una diversidad de cultivos como el nuestro. Pero si el tema del agua no se soluciona, posiblemente acabemos como el norte de África, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por escucharme y yo ya no hablo más porque tampoco puedo... Además no puedo hablar de financiación porque no sé, así que... Gracias, José María. Hablarás ahora después más, que tendremos preguntas del público. Y a continuación, Manuel Gómez Galera, director general, la voz autorizada de la Consejería. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de saludaros y, por supuesto, en primer lugar, agradecer a la organización que hayan contado con la Consejería de Agricultura para estar en esta feria
y también pues, felicitar al Ayuntamiento por las instalaciones que tiene tan maravillosas aquí en su municipio. Así que muchas gracias y enhorabuena. Yo me gustaría contextualizar, yo sé que esto es un foro de regantes, entonces a veces es muy fácil hablar o convencer, o no podemos convencernos de lo que estamos convencidos, pero sí es bueno, creo que contextualicemos algunos datos que es importante tener siempre en cuenta. En primer lugar, creo que tenemos que partir de una base fundamental y me alegra oír en este foro declaraciones e intervenciones de personalidades tan autorizadas en el que de alguna forma se reafirma y insistimos en mensajes importantes. Yo creo que todos tenemos muy claro que el regadío ha sido y sigue siendo de los pilares fundamentales para dos cosas, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Y yo creo que son dos conceptos de suficiente entidad y tamaño como para que tenga la importancia que tenga y, por supuesto, la sociedad sea sensible y sea partícipe de todas las medidas que se hacen y que se llevan a cabo. De alguna manera, los que estamos en una responsabilidad política, en un gobierno, nos permiten y nos hace más fácil, aparte de que hay que tener decisión y capacidad para tomar decisiones importantes, pero sí nos permite trabajar con mayor tranquilidad y con mayor determinación. Por contextualizar, como decía antes, la superficie de regada en España es un 14% de la superficie agraria útil. Sin embargo, supone el 50% de la producción final vegetal y además un 2,4% del Producto Interior Bruto del país y emplea a un 4% de la población. En Andalucía, además, es la gran potencia agroalimentaria de España. Ya en el año 2021, la producción de la rama de la actividad agraria a precios básicos alcanzó un importe de 14.482 millones de euros, que supone un 12% de aumento con respecto a 2020. La producción vegetal, a su vez, aumentó su valor en un 14,6% con respecto a 2020, debido al aumento generalizado de los distintos grupos que conforman la misma. Estamos hablando de cereales, plantas industriales, hortalizas, fruta fresca, aceite de oliva, etcétera. En definitiva, Andalucía representa más del 25% del total de la producción de la rama agraria de España. Podemos decir que la agricultura de regadío aporta el 64% de la producción de la rama agraria en Andalucía, así como el 63% del empleo. Continuamos con datos. Tenemos que decir que Andalucía, yo creo que un dato que no se nos puede quedar, supone el 30% de la superficie de regadío de España y dentro de Andalucía el 30% de la superficie agraria útil es de regadío. Por comparar y por dar un dato referente, la Comunidad Valenciana tiene un 45% de superficie de regadío con respecto a su superficie agraria útil y en Murcia un 38%. Y además con un factor diferenciador importante, que hay una presencia mayoritaria que supone el 78% de la superficie con riego localizado. Estos no son datos que nos tranquilizan ni nos conforman, sino que el regadío es una actividad que tenemos que seguir mejorando, modernizando y actualizando para conseguir una máxima optimización. El 42%, además, continúo con datos, el 42% de todo el regadío localizado español se encuentra en Andalucía. Un dato importante que pone de manifiesto el esfuerzo que ya se ha hecho por parte de la sociedad, tanto comunidades de regantes como asociaciones, como propios agricultores. En definitiva, también hay que decir que contamos en Andalucía con más de 2.000 entidades asociativas gestionando ahora mismo el regadío. ¿Cuál es la política de regadío de la Consejería de Agricultura? En definitiva, del Gobierno de la Junta. El Gobierno, lo primero que es aprovechar al máximo todas las fuentes hídricas que haya en la comunidad, empezando por las aguas superficiales, pero por supuesto teniendo muy en cuenta las aguas regeneradas. Las aguas regeneradas, hablamos de aguas procedentes de la EDAR, de las estaciones de depuración, como de las aguas de desaladoras. Ya hace 3 años que desde la Consejería se impulsó medidas importantes para llevar a cabo obras de tratamiento terciario en las estaciones depuradoras de más de 150. Actualmente, en más de 150 municipios se están llevando obras que van a tener un presupuesto de 1.500 millones de euros. Por supuesto, la mejora de la eficiencia y disminución de la dependencia energética de las comunidades de regantes mediante el fomento de energías renovables.
La modernización, y como lo he dicho antes, es un esfuerzo continuo que no podemos levantar el pie del acelerador para que se sigan modernizando los regadíos. El fomento y el uso de las conexiones necesarias para emplear la agua regenerada y desalada en la agricultura. Hemos detectado que, aun habiendo la posibilidad de uso de ese agua, no existían esas conexiones, de manera que se han convocado esas medidas procedentes de fondos FEADER, con presupuestos procedentes de fondos FEADER, para que las comunidades de regantes puedan llevar a cabo estas medidas. En cuanto a la modernización de regadío, hay que decir que en el periodo 18-22 se ha resuelto ayudas para la modernización de regadío a 43 comunidades de regantes por un importe de 89,5 millones de euros, que han supuesto una inversión de 170 millones de euros en toda la comunidad autónoma. Desde el año 2019 se han abonado ayudas para la modernización de explotaciones por valor de 100,2 millones de euros, que han apoyado a 2.491 beneficiarios titulares de explotaciones agrarias. A su vez, en el año 2020 se convocaron ayudas para la modernización de explotaciones por un importe de 105 millones de euros y que estamos en fase de resolución definitiva. De momento se han presentado, puedo decir que se presentaron 8.717 solicitudes, lo que supone el mayor número de solicitudes de los últimos 2 PDR. 8.700 solicitudes a una convocatoria de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias. También en 2020 se convocaron ayudas para la modernización a comunidades de regantes con un montante de ayudas por valor de 44 millones de euros. Aquí hay algunas, creo que han sido partícipes o beneficiarias de esta convocatoria, que va a beneficiar a 27 comunidades de regantes en toda Andalucía y a una superficie de riego superior a 13.000 hectáreas, así como que van a promover un ahorro de 3,5 hectómetros cúbicos al año. En cuanto a las medidas para la mejora de la eficiencia energética, que van destinadas tanto a la autoproducción de energía como a la mejora de las propias instalaciones, que nos permita aplicar nuevas tecnologías y nuevos dispositivos que permitan una mayor eficiencia de la energía, están también convocadas con fondos FEADER. Además, el objetivo fundamental es promocionar el autoconsumo y esto ahora mismo tiene una intensidad de ayuda con carácter general del 60% del gasto elegible y que se puede complementar en algunos casos hasta el 20%, con un 20% más, lo que llegaría al 80%. Hay que decir que en el periodo 18-22 se han concedido ayudas para la mejora de la dependencia energética a 19 comunidades de regantes por valor de 10 millones de euros y que han movilizado una inversión de 21 millones de euros. La convocatoria también del año 2022 de esta ayuda ha contado con un presupuesto de 15 millones de euros, de los cuales están ahora mismo en fase de resolución, esperando la resolución definitiva para el mes de diciembre. Hay que decir que las ayudas que van dirigidas a la mejora de la eficiencia energética del regadío persiguen un ahorro de más de 25.000 megavatios hora año, que beneficiarán a más de 65.000 hectáreas de riego y a más de 15.000 regantes. Por su parte, lo que he dicho antes, el uso de agua regenerada, esta convocatoria también dentro del marco del plan de desarrollo, del programa de desarrollo rural con fondos FEADER, se hizo una convocatoria en el mes de abril con un presupuesto de 25 millones de euros, destinando 10 de esos 25 millones de euros a las conexiones con estaciones depuradoras y con desaladoras. El objetivo, como he dicho antes, es permitir a los regantes acceder a estas instalaciones y que puedan utilizar ese agua para su regadío. Se estima que estas ayudas permiten un aprovechamiento de 20 hectómetros cúbicos que generarían 8.000 nuevas hectáreas de riego y la consolidación de otras 10.000 hectáreas. Estas ayudas beneficiarán a su vez a más de 7.000 regantes. Y, por supuesto, la digitalización. Si estamos hablando de las distintas medidas que hay que llevar a cabo, en primer lugar, la modernización que nos permita la eficiencia hidráulica. En segundo lugar, la autoproducción para disminuir la dependencia energética. Y, en tercer lugar, medidas para la digitalización, que es poner al servicio del regante y de la comunidad de regantes aquellas medidas tecnológicas que nos permitan optimizar
optimizar y, en definitiva, rentabilizar la explotación agraria, que es para lo que están estos fondos y para los que ponemos a disposición. Un regadío, yo creo que todos lo tenemos claro, que un regadío eficiente y sostenible es la base de una agricultura sostenible que tanto estamos pregonando aquí y que yo creo que hay que empezar por dar ejemplo. Además, genera empleo racional de los insumos, tanto, por supuesto, con el resto de insumos que se utilizan en la agricultura, y nos permite una diversificación de cultivos tan importante para poder competir con el resto de modelos agrícolas que existen en el mercado. No estamos solos, se ha dicho aquí antes, hay un mercado globalizado y el objetivo de las administraciones y de las instituciones yo creo que debe ser permitir y ayudar a los agricultores y ganaderos que tengan una rentabilidad en su explotación. Pero esa rentabilidad, como se ha dicho aquí también, tiene que ir acompañada de una mejor sostenibilidad o de un modelo más sostenible y de un modelo también socialmente más sostenible. Bueno, en definitiva, yo quería en primer lugar aportar estas ideas, también decir que estamos en el final del marco del periodo del programa de desarrollo rural 2022-27, de manera que a partir del 14-20, que se ha prolongado hasta el 22, y estamos en ese final del periodo. A partir de enero entra el plan estratégico de la PAC con el periodo 23-27, y que también desde la Consejería se han dispuesto medidas importantes para inversiones, por supuesto, en el regadío. Ahí son instrucciones de la consejera en la que nos ha permitido hacer un programa con inversiones importantes en el regadío. Y si hasta ahora la política de regadíos que se ha hecho en la Consejería ha sido subvencionar a comunidades de regantes, a partir de ahora se ha iniciado una nueva política que es hacer actuaciones directas. O sea, con esos fondos FEADER vamos a llevar a cabo actuaciones directas de la propia Consejería, de manera que determinadas obras que históricamente se han ido quedando en terreno de nadie, por decirlo de alguna manera, desde la Consejería vamos a ir actuando con estos fondos mediante los sistemas de licitación y, por supuesto, en ejecución con actuaciones directas. Ya digo que eso lo hemos consensuado con el sector. Además, nos permiten mejorar determinadas instalaciones y llevar a cabo una serie de medidas, como pueden ser los embalses reguladores que hacen falta en determinadas comarcas, en determinadas zonas, para aumentar la capacidad de embalse. Eso es una innovación que se pone a partir del 2023 en funcionamiento para toda Andalucía. Y yo, en primer lugar, pues si no hay... me voy a quedar aquí, y si ahora hay alguna pregunta, pues encantado de responder. Muchas gracias. Gracias, director general, y gracias especialmente por las buenas noticias de esas liberaciones y destino de fondos. Y a continuación, está preparada tu presentación. Mana Pérez-Gilarte es Key Account de Manager de Eurofunding, como les decía. Nos vamos a bajar los demás para que ella podamos ver también nosotros la presentación. Pues adelante, Mana. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias a la organización y a los patrocinadores por contar con Eurofunding en este evento. Eurofunding es una empresa especializada, entre otras cuestiones, desde hace casi 25 años, en la gestión de fondos públicos para las entidades. Entonces, en mi presentación lo que tratamos es de añadir un poco de luz a todo este entramado que tenemos en este momento de financiación pública, que se nos ha complicado enormemente con la llegada de los fondos Next Generation, algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta a la hora de decir dónde busco yo financiación pública para mis proyectos, y por último aterrizamos en determinados programas muy concretos que hacen referencia al sector agroalimentario o bien a los sistemas de riego, ¿vale? Entonces, a ver... Lo primero de todo, fondos Next Generation, por aterrizar. Esto fue un contexto que llegó a nuestra vida allá por julio del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, por aterrizar un poco los números. Fijaos, el marco financiero plurianual de la Comisión Europea para el periodo 21-27,
Estamos hablando de aproximadamente 1.074 billones de euros. Los fondos Next Generation, solo los fondos Next Generation para el periodo 21-23, ya tienen un montante de 750 billones de euros, para que comprendamos un poco la magnitud del programa. Dentro de los fondos Next Generation, cuando hablamos de los 70.000 millones en transferencias directas que recibirá España, nos estamos refiriendo al mecanismo de recuperación y resiliencia, que es, ya veremos, del que se van a nutrir las convocatorias de ayuda concreta que vamos a ver más adelante. Luego, evidentemente, parte de estos fondos se van a destinar a otras cuestiones, como los fondos de transición justa. Por ejemplo, están sirviendo para incrementar el presupuesto del programa marco de I+D+I. Y luego nos encontramos con otra parte de fondos cuya gestión también se transfiere a los Estados miembros, que es el REACT-EU. Aproximadamente a España le corresponden unos 12.000 millones de euros y que se canalizarán sobre todo a través de las comunidades autónomas. España, evidentemente, junto a Italia, es el país más beneficiado de la Unión Europea porque recibe la mayor cuantía de fondos asociado a ese mecanismo de recuperación y resiliencia. Por entender lo que va a venir a continuación, evidentemente la Comisión Europea pidió a los Estados miembros que hiciesen un planteamiento previo con las temáticas, los beneficiarios, los tipos de proyectos que querían financiar con esas aportaciones derivadas de los Next Generation. Entonces, sí que puso dos premisas. Oye, que al menos el 40% de los fondos se destinen a justificar y garantizar esa transición verde y al menos un 30% para garantizar la transición digital. España estuvo trabajando en este plan, es el famoso plan España Puede, el plan de transformación, recuperación y resiliencia, y España identificó 30 componentes bajo las cuales iba a repartir esos 70.000 millones de euros. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cada una de estas componentes que veis aquí no se destinan exclusivamente a programas de financiación público, no. Aquí hay una serie de reformas estructurales que tiene que acometer tanto la Administración central como las comunidades autónomas, una serie de reformas, de sistemas, cambios en los sistemas impositivos, ¿vale? Con lo cual, cada uno de estos componentes tiene un informe ejecutivo que determina cómo se va a repartir ese dinero que está asociado y qué se llevará a las convocatorias. Entonces, por hacer algunas puntualizaciones de carácter general que nos ayuden un poco a afrontar dónde pido yo las ayudas. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo son los procesos de evaluación de las ayudas? Ahora mismo tenemos dos tipos de programas. Los programas de concurrencia simple y los programas de concurrencia competitiva. Hay que afrontar de manera bastante diferente unos y otros. ¿En qué consiste un programa de concurrencia simple? Pues se abre un periodo de tiempo muy dilatado, estamos hablando de convocatorias que están abiertas desde hace meses y que se cerrarán a finales de 2023, donde la asignación de fondos se produce por orden de entrada de solicitudes. Tú tienes un proyecto, se lo presentas al organismo gestor y si cumple con los requerimientos que marca la convocatoria, se te asignan unos fondos. En estas convocatorias de concurrencia simple, ¿qué tendencia nos estamos encontrando? Hay una regulación que es nacional y que aplica a todo el territorio y luego los organismos gestores de fondos para estas ayudas tienen una serie de criterios objetivos que permiten repartir el presupuesto entre las comunidades autónomas, ya sea por personas censadas, por el valor agregado bruto del sector agrícola en la región, por el número de vehículos pesados, por lo que sea, pero hay un criterio. Entonces, reparte el presupuesto a las comunidades autónomas y les delega la gestión. En el caso de los programas de concurrencia competitiva, ¿qué nos encontramos? Con que no hay un criterio que permita saber si en esta comunidad autónoma hay más posibilidades de que me presenten más proyectos. Y luego se trata, por ejemplo, de financiar actuaciones que van ligadas a lo mejor a tecnologías menos maduras, por ejemplo el hidrógeno o el biogás.
Entonces, en este caso, se opta por una gestión centralizada, ya sea el Ministerio de Industria, el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura. Entonces, salen convocatorias donde el plazo de presentación de propuestas es cortito. Nos encontramos en algunos casos con 15 días y en otros tenemos la suerte de tener 2 meses y medio. ¿Qué ocurre? Ahí el organismo gestor establece unos criterios de puntuación, se presentan todas las solicitudes, se cierra la ventana, se empiezan a evaluar los proyectos, se les añade puntuación y te van asignando fondos en lugar de la puntuación. Entonces, también como lo vamos a ver en la presentación, la palabra PERTE. La palabra PERTE llegó a nuestras vidas, nunca habíamos oído hablar de los PERTES. Entonces, los PERTES son proyectos estratégicos, proyectos tractores que afectan a un determinado sector. Como veis, os hemos puesto aquí 2 muy concretos, el PERTE agroalimentario y el PERTE de digitalización del ciclo del agua. Entonces, dentro de los PERTES nos encontramos con 2 modalidades. Están los PERTES puramente sectoriales que afectan a un sector. Entonces, en ese caso lo que tenemos es una única convocatoria donde se presentan proyectos tractores. Cuando hablo de proyecto tractor significa que es un proyecto que abarca toda la cadena de valor de un sector. Proyectos en consorcio, con millones y millones y millones de euros de inversión asociada en convocatorias concretas. Luego tenemos otros ejemplos de PERTE, como el PERTE ERA, que es el de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, que se desglosa en un montón de convocatorias en el tiempo. Entonces, esto es simplemente para que tengáis una visión de en qué consisten estos fondos y cómo gestionarlos. Empezamos por el PERTE agroalimentario. Este es un ejemplo de, como os decía, dentro de los PERTES o los proyectos estratégicos o los componentes del plan de recuperación, no todo se destina a ayudas públicas directas para las entidades. Dentro del PERTE agroalimentario, solo el eje 1, fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, es el que tiene una convocatoria asociada. Os pongo 400 millones de euros, pero ya anunciaron la semana pasada probablemente una dotación presupuestaria superior. El PERTE agroalimentario, como os decía, tiene que cubrir la cadena de valor. Entonces, sorprendentemente, hay una paradoja con este PERTE. Cubro la cadena de valor, pero excluyo al sector primario. Esto probablemente viene motivado porque se trata de una iniciativa de financiación gestionada directamente por el Ministerio de Industria y, si os fijáis, lo va a focalizar en aquellos CENAES que implican una transformación, una elaboración, un procesado de un producto primario. Entonces, aquí, si os fijáis, este es un PERTE con una complejidad enorme. No pretendo entrar en todo esto, no os preocupéis, ¿vale? Pero hay que presentar proyectos tractores, mínimo 6 socios, mínimo 4 pymes, y los proyectos se pueden estructurar en 3 bloques: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria. Trazabilidad y seguridad alimentaria es el bloque obligatorio en toda propuesta que se presente, mientras que el de competitividad y el de sostenibilidad son accesorios. Y como veis, si me voy al bloque de competitividad, no vale con decir, ay, pues yo voy a automatizar un proceso. No, obligatoriamente todas las líneas que están en negrita tienen que formar parte de tu proyecto. Y además, en algunos casos, te obligan a que dentro de ese proyecto tractor obligatoriamente colabores con otro socio del proyecto, ¿vale? Entonces, son proyectos de una envergadura difícil de gestionar. Ya lo hemos visto con el predecesor, que ha sido el del vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, aquí simplemente os ponía para que veáis el orden de magnitud de las ayudas en las que estamos hablando, ¿vale? Cada proyecto primario, eso significa cada actividad dentro de ese proyecto tractor, fijaos a qué niveles máximos de ayuda puede optar, 20 millones en algunos casos. Nos vamos al PERTE de digitalización del ciclo del agua. Igualmente, dentro del PERTE hay 4 líneas, pero solo la línea 3 es la que aglutina un conjunto de iniciativas de la que se van a derivar convocatorias públicas de ayuda.
Como veis, este PERTE todavía se ha presentado el informe ejecutivo, pero todavía no hay un borrador de normativa reguladora. Entonces, tendremos 2 convocatorias que van a estar dirigidas al ciclo urbano del agua, separadas por municipios de más o menos habitantes, y luego, como veis, hay una línea específica para comunidades de regantes que tiene estimado un presupuesto de 200 millones de euros y una convocatoria que esperamos se produzca en el primer trimestre de 2023. Tenemos que tener mucho ojo cuando hablamos de estimaciones de fechas, porque lo que estamos viendo es que la gestión de estos incentivos está siendo complicada no solo para el usuario de las ayudas o el potencial beneficiario, sino también para la Administración. Aquí tenemos otro programa. Este es un ejemplo de programa, el de autoconsumo y almacenamiento de concurrencia simple, es decir, en este caso el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, ha podido establecer unos criterios objetivos para decir a cada comunidad qué le puedo dar. Entonces, esta convocatoria va esencialmente para los beneficiarios potenciales que pueda haber en este foro a inversiones de fotovoltaica, eólica y sistemas de almacenamiento que puedan ir ligados. Concurrencia simple, abierto en todas las comunidades autónomas hasta 31 de diciembre de 2023. Hay algunas comunidades que ya han agotado los fondos, pero han solicitado una dotación extraordinaria al IDAE y directamente les han doblado el presupuesto que inicialmente tenían asignados. Entonces, como veis, la ventaja que tiene este programa es que tiene cabida cualquier tipo de beneficiario, desde particulares hasta multinacionales, pasando por la administración pública o las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, las tecnologías, como os decía, solar fotovoltaica y eólica. Importante, en la gran mayoría de los programas que vamos a ver en la presentación, que implican transición verde, antes hemos dicho, la Comisión Europea pidió a España que por favor al menos el 40% de estos fondos fueran a transición verde. Nos van a obligar siempre a que, asociado a mi sistema de generación eléctrica, en este caso renovable, tenga un sistema de monitorización, es decir, que en todo momento alguien pueda ver qué cantidad de energía renovable estoy consumiendo, cuántas toneladas de CO2 estoy evitando como consecuencia de esta actuación, y siempre en un sitio visible, accesible para cualquiera. ¿Vale? Entonces, simplemente veis aquí en los programas 1, 2, 3, 4, 4 y 5, el 6 lo he obviado de esta presentación porque es sector residencial, ¿vale?, el tipo de beneficiarios que pueden optar a estas ayudas. Y aquí simplemente os incluimos las intensidades de ayuda que se pueden recibir, las intensidades máximas. Luego tenemos un programa muy similar al de autoconsumo y almacenamiento, que está ligado a generación eléctrica renovable, que es el de generación térmica renovable. Igual, concurrencia simple, gestión delegada en comunidades autónomas y convocatoria abierta hasta 31 de diciembre de 2023. Aquí hay 2 subprogramas, más sencillo, uno para los que realizan actividad económica básicamente y otro para los que no. Las tecnologías que se contemplan, veis que hay una referencia específica al sector agroalimentario, aplicaciones de baja, media y alta temperatura, se habla de climatización de naves de uso industrial, ganado e invernaderos, ¿vale? Pero veis que todas aquellas tecnologías que generan energía térmica renovable tienen cabida en este programa. E igualmente, prácticamente cualquier beneficiario puede acceder a ella. Las intensidades de ayuda son bastante más altas, por ejemplo, que en las ayudas para generación eléctrica renovable. Me he querido parar en esta convocatoria, los proyectos singulares de biogás, porque impacta de manera directa en el sector agroalimentario. Es más, esta es una convocatoria de concurrencia competitiva. ¿Por qué? Porque el biogás todavía
no es una tecnología ni un vector energético que esté plenamente implementado en España, lo que significa que en este caso el IDAE prefiere en esta primera convocatoria gestionar los fondos y repartirlos a aquellos proyectos que vayan a tener un mayor impacto. Quiere tener toda la visión de los proyectos de biogás que se vayan a presentar en España. Entonces, estos proyectos tienen 3 tipologías de actividades que luego se pueden combinar de diferente manera. La primera de ellas es la generación de biogás y, si os fijáis, tenemos unos residuos a partir de los cuales puedo generar biogás que están tasados en la convocatoria, y uno hace referencia a los restos de cultivo, es decir, aquí no podemos hablar de cultivos energéticos, tienen que ser restos de cultivos, se tiene que partir de residuos con los que ya no se puede hacer nada más que convertirlos en biogás, ¿vale? Entonces tenemos cultivos, deyecciones ganaderas y demás. Luego tenemos una segunda tipología que es, venga, ya he producido el biogás, ahora tengo que utilizar ese biogás para producir calor, para producir electricidad, para instalaciones de cogeneración, para depurarlo a biometano que luego se utilice en otras aplicaciones. Y luego hay otro tipo de proyectos que es el digerido, que es el residuo que se deriva de las instalaciones de producción de biogás, siempre que éste se destine a un uso agrícola. Como os decía, esto es una convocatoria de concurrencia competitiva, lo que significa que hay unos criterios de valoración establecidos. Las comunidades agrícolas y las sociedades agrarias de transformación tienen un plus de partida en la evaluación directamente. Van a contar con un baremo de entre 5 y 8 puntos más que una empresa industrial que presente un proyecto en esta convocatoria. La tenemos abierta para el que esté interesado hasta el 14 de octubre de 2022. Es decir, nos han dado un mes para presentar la convocatoria. ¿Vale? Aquí, bueno, veis las intensidades máximas que se pueden tener en función del tipo de proyecto o tipo de beneficiario. Programa 1, el que realiza actividad económica. Programa 2, el que no realiza actividad económica. Luego tenemos un programa, antes os decía, bueno, están los fondos Next Generation, por supuesto, es lo importante, es el trending topic cuando hablamos de financiación pública en este momento. Pero siguen existiendo otros programas de ayudas que se nutren de presupuestos generales del Estado o de otros fondos como los FEDER o los FEADER. Este es un ejemplo de convocatoria que está actualmente abierta y que se nutre de fondos FEDER, es decir, de momento no lleva fondos del mecanismo de recuperación y se centra en la eficiencia energética en explotaciones agrarias. Y como veis, hay 2 tipos de actuaciones y una precisamente se centra en los sistemas de riego y en la eficiencia energética, es decir, reducción de consumo energético, ya sea a nivel de combustible fósil o de electricidad, en los sistemas de riego. En este caso, concurrencia simple y gestión delegada en las comunidades autónomas. Abierto, lo han prorrogado a principio de año hasta 31 de diciembre de 2023. Y luego, a ver, cuando hablamos del sector agroalimentario, claro, nos hemos centrado mucho en la eficiencia energética, en la inversión en renovables, pero luego también podemos contemplar otro tipo de actuaciones que están relacionadas más con desarrollo tecnológico, con I+D+I. Entonces, pensemos, os he puesto aquí un ejemplo de diferentes programas. Y claro, tened en cuenta que esta charla nos podría llevar aproximadamente todo el día, nos comeríamos 8 horas enteras hablando de esto si entramos en el detalle, pero si veis, en muchas de las líneas aparece una referencia siempre al sector agroalimentario en las prioridades temáticas. Líneas del CEDETI. El CEDETI se nutre de presupuestos generales del Estado. No hay en esos programas fondos Next Generation. El programa Misiones, que es un programa de grandes consorcios de desarrollo experimental, como veis, hablan de un impulso de un sector agroalimentario más sostenible y adaptado al cambio climático. Y por último, estas convocatorias que veis en la última parte, que son convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación, que bueno, permiten la ejecución de proyectos en consorcio, ya sea entre empresas y entidades del sector académico como universidades. Y como veis también habla de la mejora de la sostenibilidad agrícola,
de desarrollo de aplicaciones agrovoltaicas, de la transición del sector agroalimentario. Y por último, ya para terminar, antes hemos hablado de la digitalización. Evidentemente, los instrumentos que se nutren de los fondos Next Generation y que van destinados a digitalización, van destinados a un perfil muy concreto de beneficiario. Estamos hablando de entidades que tengan menos de 49 empleados. Es decir, las grandes empresas, o incluso aunque seas una mediana empresa, a día de hoy vas a tener difícil cabida en un programa de financiación de temas de digitalización. El programa lo han llamado Kit Digital. Entonces, ¿esto en qué consiste? Se han definido 12 ámbitos tecnológicos, ¿vale? Y entonces las empresas, en función del número de empleados que tengan o en función de la tecnología, reciben un bono digital. Ese bono digital no lo reciben las empresas directamente. Es decir, yo no puedo acceder a estas ayudas porque voy a poner un sistema de facturación electrónica y contratarle ese sistema de facturación electrónica a quien quiera. No, los proveedores de soluciones deben estar acreditados por Red.es para el desarrollo de estas actividades. Entonces, si a mí Desarrollos Pérez SL me quiere facturar 10.000 euros por el programa de facturación electrónica, pues nada, a mí me corresponden 2.000 euros del bono digital y entonces me descuenta ese importe de la factura. ¿Vale? Entonces, esto evidentemente está teniendo un impacto muy grande. Es decir, hay miles de solicitudes. Las primeras semanas se les colapsó la aplicación directamente porque muchas empresas de este tamaño están accediendo a estos fondos. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí hemos hecho una batida muy rápida, así que debemos tener en cuenta que estamos en un entorno absolutamente dinámico en materia de ayudas. Lo que hoy contamos puede ser que en algún momento se nos quede desfasado, no puede ser, no, se nos va a quedar desfasado en algún momento, no sabemos si en semanas o en meses, ¿vale? Pero bueno, hemos querido hacer esta batida de aplicación para vuestro sector. Muchas gracias, Mana. Muy interesante, muy completo. Y la suerte, ahora podemos hacer algunas preguntas, si está el micro para ellos, pero si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Y también tendremos posibilidad ahora en este rato, en los stands y en los pasillos, de consultar en lo que sea. Pues adelante. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros el evento que habéis convocado. Mi pregunta es para Manuel Gómez, director general. ¿No me escucha ahora? Yo soy regante de la Sarquía y tenemos un problemilla allí bastante gordo. Y de un tiempo a esta parte hemos visto que los regantes que somos legales, que somos históricos, empezamos a ver vulnerados nuestros derechos en cuanto a capacidad de riego, porque dicen algunos estudios que entre 3 y 4 de cada 10 agricultores son ilegales. Mi pregunta es en esta dirección, porque los que tenemos regadíos necesitamos una seguridad jurídica en cuanto a abastecimiento de riego, y hay otros que se saltan la ley y normalmente además son los grandes, son los que tienen más terreno. Y mi pregunta va encaminada a eso. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer frente a esto? Muchísimas gracias. De nada. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, gracias por tu pregunta. El problema tuyo no es el único problema que hay en toda Andalucía, es un problema muy generalizado. Es un asunto que genera mucho debate, pero que yo creo que afortunadamente tenemos que aprovechar un cambio de mentalidad para entender que un agricultor nunca puede ser ilegal por estar usando un agua que lleva toda la vida usando. Eso es un concepto que, como se ha dicho aquí, en Europa cuesta mucho entenderlo, pero yo llevo muchísimos años peleando con esta situación, el regularizar las concesiones. Quiere decir que, bajo una perspectiva de que el agua es un recurso limitado y que tenemos que buscar
todas las alternativas, mejorar la eficiencia, toda la serie de medidas que he estado describiendo antes, pero hay una asignatura pendiente de muchísimos años, que es la regularización de las concesiones. Eso es un asunto que no se ha estado gestionando bien últimamente. Existen expedientes del año 60 y tanto, según me decía mi compañero, mis compañeros de la Dirección General de Planificación, que son los organismos de cuenca, de las cuencas intracomunitarias, porque luego está también la de Guadalquivir, que tiene problemas similares, pero que a través de los planes hidrológicos y de regularizar y decir claramente qué volumen de agua tenemos en esta cuenca, qué volumen en otra, es marcar un objetivo de que Europa no nos siga advirtiendo de que estamos incumpliendo normativa comunitaria y de que estamos haciendo mal uso de los recursos públicos para regularizar y para el uso de nuestros regadíos. El hecho de que tengamos esa advertencia es una amenaza para nosotros y una preocupación, porque no tenemos más remedio que darle la vuelta, o sea, no podemos seguir permitiendo eso. Pero también el mundo del regante, las asociaciones, aquí está Feragua, que hemos debatido mucho con esto, tenemos cada uno que asumir una responsabilidad y poner un objetivo donde decir claramente o definir quiénes son los regantes. Hay muchas comunidades de regantes ahora mismo que tienen una superficie que no es real, no tienen padrón, en fin, que hace falta un ejercicio de un esfuerzo importante para tener eso lo más actualizado posible. No es conveniente que esas medidas se hagan de forma unilateral, nunca por la Administración. Yo creo que ahí tiene que haber un consenso y tiene que haber una participación. De manera que, por un lado, la Administración tiene que hacer una apuesta importante por actualizar esas concesiones, por regularizar y por digitalizar, que hoy no tiene sentido que haya concesiones a un paraje, y que es un paraje sin polígono, parcela, recinto sin par, pero hoy todavía hay concesiones del año 60, del año 70, con esa situación es muy difícil avanzar y por eso necesitamos la complicidad. Te estoy hablando desde el punto de vista que no es mi centro directivo, no llevo yo la planificación de los recursos ni nada, pero te puedo trasladar la información que he tenido la oportunidad de participar en distintos foros con mis compañeros de planificación dentro de la consejería. Muchas gracias, Manuel. ¿Te importa, por no agotar el tema, luego lo continúas en privado? Tenemos tiempo ahí, por dar una oportunidad. No sé si alguna pregunta más. Y si no, una última bloque de titulares para que terminemos en punto. Empezamos de acá para allá, si os parece. Un titular, Mana, para que los periodistas recojan mañana tu aportación. ¿Se oye? Sí. Sí. Se oye. Al final tenemos que perder el miedo a las ayudas y a los fondos Next Generation, entonces simplemente se trata de que conozcamos muy bien cuáles son nuestras actividades, cuáles son los organismos gestores y en qué plazo debemos presentar las solicitudes de ayuda. Felicidades. Muchas gracias. Lorena. Bueno, pues yo voy a cerrar diciendo que el agua es vida para nuestro entorno rural, da vida a los alimentos y nos da vida a todos y cada uno de nosotros cada vez que los ingerimos. Muchas gracias, Lorena. José María, un titular. Está casi todo dicho. El agua es de todos, es un bien absolutamente necesario y existe. Solamente hay que saber dónde buscarlo. Muchas gracias. Manuel. Bueno, yo repito, la demanda de mayor inversiones, tanto por cualquier fondo, tanto Next Generation como nacional como autonómico, es una apuesta y una presión que vamos a seguir manteniendo y lo que he dicho al principio, no existe desarrollo rural, no existe seguridad alimentaria sin el regadío. Muchas gracias. Quisiera pedir un atraco a Antonio Luque que nos subiera a decir el último titular para que se recoja mañana en prensa. Yo quisiera, mientras él le va pensando, dar las gracias a todos los que estáis presentes, Manuel de la Cruz, de Banco Santander, y todo su equipo de profesionales, al alcalde que estaba por aquí. Al alcalde, por cierto, felicitarle porque ha conseguido que le pongan el nombre del rey de Inglaterra nuevo al fundador de Fuente Palmera. Y si no ha podido con eso, puede con el agua, por supuesto. Pues adelante, Antonio. Bueno, es difícil, pero el titular yo creo que lo habéis dicho vosotros. Con agua podemos conseguir producir mucho más alimentos
a precio asequible para muchas personas en el mundo. Y con el trabajo de todos nosotros unidos, en vez de discutiendo y peleándonos, podemos conseguir el agua. Sí, bueno, mientras se desaloja el estrado, algún aviso de la organización. Yo sigo hablando, vosotros haceros la foto. Las sesiones continuarán a las 3:30, quizá con un cierto margen, y en paralelo habrá luego talleres en la sala de talleres. Así que esperemos que hayan disfrutado de esta sesión y vamos a parar para el almuerzo.